Mi nombre es Ana, y esta es la historia de cómo arruiné mi matrimonio y aprendí una dura lección sobre la lealtad y el amor. Todo comenzó hace 3 años. Mi esposo Carlos y yo llevábamos casados 5 años, viviendo en una hermosa casa en las afueras de la ciudad. Al principio, nuestro matrimonio era perfecto. Carlos era atento, cariñoso y siempre estaba ahí para mí. Pero con el tiempo, las cosas empezaron a cambiar. Carlos consiguió un ascenso en su trabajo, lo que significaba más responsabilidades y horas interminables en la oficina. Poco a poco, comencé a sentirme sola y abandonada. Las cenas románticas se convirtieron en platos fríos en el microondas, y las conversaciones íntimas fueron reemplazadas por breves mensajes de texto. Una tarde de verano, mientras estaba sola en casa, sonó el timbre. Era mi tío Marcos, el hermano menor de mi padre. Hacía años que no lo veía, y me sorprendió gratamente su visita. Marcos siempre había sido el tío divertido, el alma de las fiestas familiares. «Ana, ¿cuánto tiempo?», exclamó con una sonrisa radiante. «Pasaba por el vecindario y recordé que tu padre me dijo que te habías mudado aquí. Espero no molestar». Lo invité a pasar, feliz de tener compañía. Marcos me explicó que había venido a recoger un libro que mi padre le había prestado. Mientras buscaba el libro, comenzamos a charlar y ponernos al día. La conversación fluyó con naturalidad. Marcos me contó sobre su trabajo como profesor de literatura en la universidad local, y yo le hablé sobre mi carrera como diseñadora gráfica freelance. El tiempo voló, y antes de darnos cuenta, habían pasado horas. «Debería irme», dijo Marcos, mirando su reloj. «Ha sido un placer verte, Ana. Deberíamos hacer esto más a menudo». Asentí, sintiendo una punzada de tristeza al verlo partir. «Por supuesto, tío Marcos. Eres bienvenido cuando quieras». A partir de ese día, Marcos comenzó a visitarme con regularidad. Al principio eran visitas breves, con la excusa de devolver el libro o preguntar por la familia, pero con el tiempo, nuestros encuentros se volvieron más largos y frecuentes. Descubrí en Marcos a un confidente, alguien con quien podía hablar de todo. Me escuchaba con atención cuando le contaba sobre mi soledad, mis frustraciones con el trabajo de Carlos, mis sueños incumplidos. Él compartía conmigo su pasión por la literatura, recomendándome libros y discutiendo sobre nuestros autores favoritos. Una tarde, mientras compartíamos una botella de vino en el porche trasero, sentí algo diferente en el aire. Marcos me miraba de una manera que nunca antes había notado. Sus ojos brillaban con una intensidad que me hizo estremecer. «Ana», dijo suavemente, «no puedo dejar de pensar en ti». Mi corazón se aceleró. Sabía que estaba mal, que era mi tío, que estaba casada. Pero en ese momento, todos esos pensamientos se desvanecieron. Solo existíamos Marcos y yo, y la electricidad que crepitaba entre nosotros. Sin pensarlo, me incliné hacia él y lo besé. Fue un beso apasionado, lleno de deseo reprimido y emociones confusas. Cuando nos separamos, ambos estábamos sin aliento. «Esto está mal», susurré, pero no pude evitar volver a besarlo. Así comenzó nuestro romance clandestino. Nos veíamos a escondidas, aprovechando las largas jornadas de trabajo de Carlos. Cada encuentro era una mezcla de pasión desenfrenada y culpa corrosiva. Marcos me hacía sentir viva de nuevo. Me escuchaba, me valoraba, me deseaba. Con él volvía a sentirme hermosa y deseada. Pero el precio de esa felicidad era alto. Cada vez que Carlos llegaba a casa, me consumía la culpa. Cada beso, cada caricia de mi esposo, se sentía como una traición a Marcos. Hubo momentos en que estuvimos a punto de ser descubiertos. Una tarde, Carlos llegó temprano a casa, justo cuando Marcos y yo estábamos en el sofá. Apenas tuvimos tiempo de separarnos y fingir que estábamos teniendo una conversación casual. El corazón me latía tan fuerte que temía que Carlos pudiera escucharlo. «¿Qué hace él aquí?», preguntó Carlos, con una mezcla de sorpresa y sospecha en su voz. «Solo pasaba a saludar»,
respondí con fingida calma. Hace tiempo que no nos veíamos. Carlos pareció aceptar la explicación, pero noté que nos miraba con recelo. Después de ese día, se volvió más atento, llegando a casa más temprano y haciendo preguntas sobre cómo pasaba mis días. La tensión en casa aumentaba día a día. Carlos sospechaba que algo andaba mal. Lo veía en sus ojos, en la forma en que me observaba cuando creía que no me daba cuenta. Yo me sentía cada vez más atrapada entre mi amor por Carlos y mi pasión por Marcos. Una noche, mientras cenábamos en silencio, Carlos dejó caer su tenedor con un ruido sordo. «Ana, ¿hay algo que quieras decirme?», preguntó con voz tensa. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. «¿A qué te refieres?», respondí, intentando mantener la compostura. «Has estado distante últimamente. Pasas mucho tiempo con tu tío Marcos. ¿Está pasando algo que debas saber?». Negué con vehemencia, inventando excusas sobre proyectos de trabajo y reuniones familiares. Carlos pareció aceptarlo, pero vi la duda en sus ojos. Esa noche, mientras él dormía, lloré en silencio, desgarrada por la culpa y el miedo. A pesar del peligro creciente, no pude alejarme de Marcos. Nuestros encuentros se volvieron más arriesgados, más desesperados. Nos veíamos en hoteles, en su apartamento, incluso en mi propia casa cuando Carlos estaba de viaje de negocios. Una tarde, cometimos el error fatal. Carlos había llamado para decir que llegaría tarde, así que invité a Marcos. Estábamos en la habitación, perdidos en nuestra pasión, cuando escuchamos la puerta principal abrirse. El pánico nos invadió. Marcos apenas tuvo tiempo de esconderse en el armario antes de que Carlos entrara en la habitación. Me encontró en la cama, fingiendo dormir, con el corazón latiendo tan fuerte que temía que me delatara. «¿Ana?», llamó Carlos suavemente. «¿Estás despierta?». Fingí despertar lentamente, rezando para que no notara mi nerviosismo. «¿Carlos?». Pensé que llegarías tarde. «La reunión terminó antes», respondió, mirando alrededor de la habitación con sospecha. «¿Estás sola?». «Por supuesto», mentí, sintiendo que cada palabra me quemaba la garganta. «¿Por qué no lo estaría?». Carlos asintió lentamente, pero vi la duda en sus ojos. Se acercó al armario y, por un momento terrible, pensé que lo abriría, pero en lugar de eso, se dirigió al baño. Aproveché esos preciosos segundos para sacar a Marcos del armario y empujarlo hacia la puerta trasera. Nunca olvidaré la mirada de miedo y culpa en sus ojos mientras desaparecía en la noche. Los días siguientes fueron un infierno de nervios y paranoia. Carlos se volvió más distante, más frío. Sentía sus ojos siguiéndome constantemente, buscando pruebas de mi traición. Finalmente, una semana después, todo explotó. Estaba en la cocina preparando la cena cuando Carlos entró, con una expresión que nunca antes había visto en su rostro. «¿Quieres explicarme esto?», dijo, arrojando sobre la mesa un montón de fotos. Con horror, vi imágenes de Marcos y yo besándonos, abrazándonos, entrando y saliendo de hoteles. Alguien nos había estado siguiendo, documentando cada momento de nuestra traición. «Carlos, yo…», comencé, pero las palabras se atascaron en mi garganta. «¿Cómo pudiste?», gritó, su voz quebrada por la ira y el dolor. «Con tu propio tío, en nuestra casa». Las lágrimas corrían por mi rostro mientras intentaba explicar, disculparme, pero sabía que no había excusa para lo que había hecho. Carlos empacó sus cosas esa misma noche y se fue. Lo último que vi fue su espalda mientras salía por la puerta, llevándose consigo los pedazos de nuestro matrimonio roto. En los días siguientes, intenté contactar a Marcos, buscando consuelo en el único lugar que creía que podía encontrarlo, pero él también se había alejado, consumido por la culpa y el miedo a las consecuencias. Me quedé sola, rodeada de los escombros de mi vida. Perdí a mi esposo, a mi amante, y el respeto de mi familia cuando la verdad salió a la luz.
Las miradas de disgusto y decepción de mis padres y hermanos fueron casi tan dolorosas como la partida de Carlos. Los meses pasaron lentamente. Intenté reconstruir mi vida, pero el peso de mis acciones me aplastaba. Cada noche me atormentaban los recuerdos de lo que había perdido, de lo que había destruido con mis propias manos. Un día, casi un año después del descubrimiento, recibí una carta de Carlos. Con manos temblorosas, la abrí. Ana, he pasado mucho tiempo intentando entender por qué sucedió todo esto. La rabia y el dolor han dado paso a una triste aceptación. No puedo perdonarte, al menos no ahora, pero espero que algún día ambos podamos encontrar paz. Carlos. Esas palabras fueron como un puñal en mi corazón, pero también me dieron un rayo de esperanza. No de reconciliación, sabía que eso era imposible, sino de redención. Comencé a trabajar en mí misma. Fui a terapia, enfrenté mis demonios y las razones detrás de mis acciones. Aprendí sobre la importancia de la comunicación en una relación, sobre la fidelidad y el respeto. Hoy, 3 años después de aquel fatídico día, miro atrás y apenas reconozco a la mujer que fui. La experiencia me ha cambiado profundamente. He aprendido lecciones dolorosas sobre el amor, la lealtad y las consecuencias de nuestras acciones. A veces, en la quietud de la noche, aún siento el peso de la culpa. Pienso en Carlos y en la vida que podríamos haber tenido. Pienso en Marcos y en la pasión que compartimos, una pasión que ahora veo estaba condenada desde el principio. No puedo cambiar el pasado, pero puedo aprender de él. Cada día es una oportunidad para ser una mejor persona, para valorar la honestidad y la integridad por encima de los deseos egoístas. Si pudiera hablar con mi yo del pasado, le diría que la soledad y la insatisfacción no son excusas para traicionar a quienes nos aman. Le diría que el amor verdadero requiere trabajo, comunicación y compromiso. Le diría que la emoción de lo prohibido nunca vale el precio que se paga al final. Hoy estoy soltera. No he vuelto a ver a Marcos desde aquel día, y sé que es mejor así. Carlos se ha mudado a otra ciudad y he oído que está rehaciendo su vida. Me alegro por él, aunque esa alegría viene acompañada de una punzada de dolor por lo que perdimos. Mi relación con mi familia se ha ido reconstruyendo lentamente. Ha sido un proceso doloroso, lleno de conversaciones difíciles y momentos incómodos, pero poco a poco estamos sanando. Miro hacia el futuro con una mezcla de esperanza y cautela. No sé si algún día volveré a enamorarme, o si alguien podrá confiar en mí lo suficiente como para compartir su vida conmigo. Pero sé que, pase lo que pase, nunca olvidaré las lecciones que aprendí de esta experiencia. La traición deja cicatrices que nunca desaparecen por completo. Cada día, cuando me miro al espejo, veo esas cicatrices invisibles. Son un recordatorio constante del daño que causé y del precio que pagué por mis acciones. Pero también son un testimonio de mi crecimiento, de mi capacidad para enfrentar mis errores y aprender de ellos. Son la prueba de que, incluso después de caer tan bajo, es posible levantarse y seguir adelante. A veces, en mis momentos más débiles, me pregunto qué habría pasado si las cosas hubieran sido diferentes. Si hubiera hablado con Carlos sobre mi soledad, en lugar de buscar consuelo en los brazos de otro. Si hubiera resistido la tentación cuando Marcos me confesó sus sentimientos. Si hubiéramos sido más cuidadosos y nunca nos hubieran descubierto. Pero sé que esos pensamientos son peligrosos. No puedo cambiar el pasado, y fantasear con lo que podría haber sido solo me impide avanzar. En cambio, intento concentrarme en el presente y en el futuro. Cada día es una oportunidad para ser mejor, para tomar decisiones más sabias, para valorar la honestidad y la integridad por encima de todo. He aprendido que el amor no es solo un sentimiento, sino una elección que hacemos cada día.
Una elección de ser fieles, de comunicarnos, de trabajar en nuestros problemas en lugar de buscar escapatorias. También he aprendido la importancia de amarse a uno mismo. Durante mucho tiempo, busqué la validación y el amor en otros porque no me sentía completa por mí misma. Ahora sé que debo estar en paz conmigo misma, antes de poder tener una relación saludable con alguien más. A pesar de todo el dolor y el arrepentimiento, hay una parte de mí que no puede evitar sentir gratitud por esta experiencia. No porque la justifique o crea que fue correcta, sino porque me ha hecho crecer de una manera que nunca hubiera imaginado. Hoy, soy más fuerte, más sabia y más compasiva. Entiendo mejor la complejidad de las emociones humanas y las consecuencias de nuestras acciones. He aprendido a perdonar, no solo a los demás, sino también a mí misma. Y aunque las cicatrices permanecerán para siempre, ya no las veo como una marca de vergüenza, sino como un recordatorio de lo lejos que he llegado y de lo mucho que he aprendido. A veces, cuando camino por las calles de nuestra ciudad, me pregunto si me cruzaré con Carlos o con Marcos. ¿Qué diría si los viera? ¿Qué dirían ellos? Probablemente nunca lo sabré, y tal vez sea mejor así. Algunos capítulos de nuestras vidas deben permanecer cerrados para poder escribir otros nuevos. He empezado a redescubrir mi pasión por el diseño gráfico. Mi trabajo se ha convertido en una forma de terapia, una manera de expresar emociones que no puedo poner en palabras. Cada proyecto es un nuevo comienzo, una oportunidad para crear algo hermoso a partir de un lienzo en blanco. De alguna manera, siento que estoy haciendo lo mismo con mi vida. Hace poco, me atreví a tener una cita. Fue algo sencillo, un café con un hombre que conocí en un evento de networking. Durante toda la velada, sentí el impulso de contarle todo sobre mi pasado, de advertirle sobre el daño que podría causarle. Pero me contuve. Aprendí que no necesito llevar mi historia como una etiqueta, que merezco la oportunidad de que me conozcan sin el peso de mis errores pasados. La cita fue agradable, pero no pasó de ahí. Sin embargo, fue un paso importante para mí. Me demostró que aún puedo conectar con otras personas, que no estoy condenada a la soledad por mis acciones pasadas. A medida que pasa el tiempo, los recuerdos de aquellos días apasionados con Marcos se desvanecen. Ya no siento la misma emoción al pensar en nuestros encuentros furtivos. En su lugar, siento una mezcla de tristeza y vergüenza. Pero también siento gratitud por la lección que aprendí, por dolorosa que fuera. Mis padres han sido una fuente inesperada de apoyo durante todo este proceso. Aunque al principio estaban devastados y decepcionados, con el tiempo han llegado a entender que todos cometemos errores. Su amor incondicional ha sido un faro en mis momentos más oscuros. Hace unas semanas, mi madre me dijo algo que se ha quedado grabado en mi mente. Ana, a veces tenemos que rompernos para poder reconstruirnos más fuertes. Sus palabras resonaron profundamente en mí. Me di cuenta de que eso era exactamente lo que había sucedido. Me había roto en 1000 pedazos, pero poco a poco estaba reconstruyéndome. A veces me pregunto si algún día podré perdonarme completamente. La culpa aún aparece en los momentos más inesperados, como una sombra que se niega a desaparecer. Pero cada día es un poco más fácil. Cada día me siento un poco más en paz conmigo misma. He empezado a escribir un diario, una práctica que mi terapeuta me recomendó. En sus páginas, vierto todos mis pensamientos, mis miedos, mis esperanzas. Es una forma de procesar mis emociones y de ver cuánto he progresado. A veces, cuando leo entradas antiguas, apenas reconozco a la mujer que escribió esas palabras. He cambiado tanto. Una de las lecciones más difíciles que he aprendido es que no puedo controlar las acciones o los sentimientos de los demás. No puedo obligar a Carlos a perdonarme, ni puedo borrar el dolor que causé a mi familia. Lo único que puedo controlar son mis propias acciones y la forma en que elijo vivir mi vida a partir de ahora. He empezado a hacer trabajo voluntario en un refugio local para mujeres. Ayudar a otras personas que están pasando por momentos difíciles
Me ha dado una nueva perspectiva sobre mis propios problemas. Me ha enseñado que todos tenemos historias complicadas, que todos cometemos errores, pero que también todos tenemos la capacidad de crecer y cambiar. A veces, cuando estoy acostada en la cama por la noche, cierro los ojos y me imagino cómo sería mi vida si nunca hubiera sucedido nada de esto. Si aún estuviera casada con Carlos, viviendo la vida que una vez soñé. Pero luego abro los ojos y miro a mi alrededor, a la vida que he construido por mí misma. No es perfecta, está llena de cicatrices y recuerdos dolorosos, pero es mía, y estoy aprendiendo a amarla. Hace poco, recibí una invitación para la boda de mi prima. Por un momento, dudé en asistir. Sabía que toda la familia estaría allí, incluyendo a Marcos. Pero decidí ir. Me di cuenta de que no podía seguir evitando situaciones incómodas por el resto de mi vida. Tenía que enfrentar mi pasado de frente. El día de la boda llegó y, como era de esperar, fue difícil. Las miradas de reojo, los susurros a mis espaldas, la tensión cuando Marcos y yo nos encontramos en la misma habitación. Pero sobreviví. Más que eso, me sentí orgullosa de mí misma por haber tenido el coraje de estar allí. Esa noche, mientras observaba a los novios bailar su primer baile como marido y mujer, sentí una mezcla de emociones. Alegría por su felicidad, un toque de envidia por lo que yo había perdido, pero sobre todo, esperanza. Esperanza de que algún día yo también podría encontrar esa clase de amor de nuevo. Un amor basado en la honestidad, la confianza y el respeto mutuo. Mientras conducía de vuelta a casa esa noche, reflexioné sobre todo lo que había pasado en los últimos años. La pasión, la traición, el dolor, la culpa, el crecimiento. Me di cuenta de que, a pesar de todo, no cambiaría nada. Cada experiencia, por dolorosa que fuera, me había llevado a donde estoy ahora. No sé qué me depara el futuro. No sé si algún día volveré a casarme, si tendré hijos, si lograré la carrera exitosa con la que siempre he soñado. Lo que sí sé es que enfrentaré cada día con honestidad y valor, que valoraré las relaciones en mi vida y nunca más daré por sentado el amor y la confianza de los demás. Mi historia no es un cuento de hadas, no tiene un final feliz perfecto, pero es real, es cruda y es mía, y espero que, de alguna manera, pueda servir como una advertencia y una lección para otros. El amor es precioso y frágil. La confianza, una vez rota, es difícil de reparar. Pero siempre hay esperanza, siempre hay una oportunidad de redención si estamos dispuestos a hacer el trabajo duro de cambiar y crecer. Mientras escribo estas últimas líneas, miro por la ventana y veo el sol poniéndose en el horizonte. Es un nuevo día que termina, y mañana será otro comienzo. Y estoy lista para ello, con todas sus posibilidades y desafíos. Porque ahora sé que, sin importar lo que suceda, tengo la fuerza para enfrentarlo. Esta es mi historia, una historia de amor, traición, pérdida y redención. No es perfecta, pero es auténtica, y espero que, de alguna manera, pueda resonar con aquellos que la lean. Porque al final, todos somos humanos, imperfectos y complejos, tratando de navegar por las aguas turbulentas del amor y la vida lo mejor que podemos. Y así, con el corazón más ligero de lo que ha estado en años, cierro este capítulo de mi vida. No con un final feliz de cuento de hadas, sino con algo mucho más valioso: la comprensión, el crecimiento y la promesa de un nuevo comienzo.